Hace unas semanas, un amigo mío me mandó por Facebook unas fotos de un libro que encontró al limpiar su estantería. Te encantará, Brandon. Lo leeré, es genial, afirmó. No fue genial. De hecho, fue todo menos eso. De hecho, lo que él me envió, las imágenes que me envió, eran tan terriblemente malas que me di cuenta de que necesitaba tener este libro en mis manos. Así que le pedí que lo trajera consigo a la próxima recreación a la que ambos asistimos. Y él me trajo esto. Esta abominación de excusa para la educación infantil. Esto es lo que estamos enseñando a nuestros hijos en los Estados Unidos sobre el origen de la nación. Este libro es tan terriblemente malo que es difícil de describir. Pero eso es lo que vamos a intentar hacer en este video aquí. Se titula La Revolución Americana, un libro de historia práctica con cartas, solapas para levantar, y mucho más por Innovative Kids. Manos en acción, mentes en acción. Sabes que el libro va a ser una verdadera montaña rusa, cuando incluso la imagen que tienen en la portada se equivoca con la bandera británica por un buen par de años. Esa es la bandera de 1801 con la Cruz de San Patricio, no la bandera de la Unión de 1707 que los británicos izaban entonces. Ahora, este libro fue escrito por, ¿sabes qué? En realidad, no voy a mencionar los nombres reales porque siento que, ¿sabes? El videojuego puede obtener suficientes vistas para justificar que eso no sería una buena cosa que hacer. Fue escrito por Douglas y Gina. Douglas y Gina, ¿qué están haciendo? ¿Qué es esto, Douglas y Gina? ¿Quién? Ahora, solo puedo culparlos en parte. Probablemente no son historiadores, sino más involucrados en la educación infantil que en la guerra de independencia de América. Solo puedo ser pedante hasta cierto punto con ellos. Pero, revisado por expertos por Mónica. No repetiré el apellido. Mónica, profesora en la Universidad La Haye, lo revisó expertamente. Una profesora en una universidad. Mónica, ¿qué es esto? ¿Qué has hecho? ¿Quién es esta persona? ¿Son en absoluto expertos en la guerra estadounidense del siglo XVIII? Vayamos al grano, ¿no? El libro contiene múltiples temas, pero hay un grupo de páginas específicas que me gustaría discutir contigo. Tenemos una impresión de alta calidad de Benjamin Franklin y de la cabalgata Medianoche de Paul Revere. Tenemos, la Declaración de Independencia y los padres fundadores y todo eso. Pero vamos, aquí estamos. Aquí tenemos un encantador, ¿ves? Un pequeño retrato de los dos principales ejércitos que están combatiendo en la guerra. Tenemos a los soldados británicos en un lado y tenemos al ejército continental en el otro lado, con la descripción de quiénes eran estas personas y el equipo que llevaban. Comencemos a leer su descripción del soldado de infantería británico, ¿verdad? A los soldados británicos se les proporcionaban uniformes y suministros. Sí, los colonos americanos apodaron a los soldados británicos Redcoats o Lobster Backs porque sus uniformes eran rojos. Bastante directo, pero sí, Lobster Back. Creo que puede haber sido en realidad un término posterior a la Guerra de Independencia Americana. Eso es algo que veré si no puedo confirmar, y dejaré una nota aquí abajo. Si no puedo confirmar el año exacto en que surgió el término Lobster Back, también lo diré. Pero eso podría ser un anacronismo. Es pequeño. Este color puede haber sido elegido para ocultar la sangre cuando los soldados resultaban heridos. ¿Pensaste que eso no era una preocupación común, una queja común? No, de hecho, ni siquiera voy a molestarme en explicar cuán inmensamente, groseramente equivocado, honestamente, es decir algo así, porque tengo un video entero sobre el tema allí. Ve a ver ese. Continuando. Los generales y otros oficiales vestían uniformes parecidos en charreteras y hombros. El término charretera no significa hombro. Una charretera es algo que se coloca en el hombro, a menos que confunda mi francés u otro aspecto. Creo que es francés. Los soldados británicos llevaban adornos de encaje dorado para mostrar su rango. Sí, aunque simplista, los encajes dorado y plateado son una forma de mostrar el rango. Las estrellas y cintas solo se llevaban en ocasiones especiales, lo cual supongo que es técnicamente correcto, aunque uno debe preguntarse dónde exactamente es relevante. Estamos hablando de soldados de infantería británicos. ¿Por qué mencionamos que algunos generales pudieron ser parte de la Orden de la Liga? Eso es algo extraño para mencionar. Las estrellas no eran realmente esenciales en el uniforme.
Los soldados británicos también llevaban fajas largas y anchas o correas cruzadas en sus pechos para transportar a los heridos del campo de batalla. Las fajas son distintivas de las correas cruzadas. Las lleva un oficial o un sargento, ciertos suboficiales, alrededor de su cintura para mostrar su rango y que están de servicio. ¿Sabes? Esa banda roja en la cintura de un oficial. Sin embargo, las correas cruzadas, que no se refieren como fajas en ningún periodo de tiempo que haya visto, se usaban para llevar a los soldados heridos fuera del campo de batalla. Quiero decir, técnicamente, podrías agarrar a un tipo por su correa cruzada y arrastrarlo. No sería recomendable ya que si las correas están sueltas, se deslizarán hacia arriba a menos que estén sujetas por los epaulettes. Sin embargo, al estar sujeto por el epaulette, impide que la correa se deslice hacia arriba al tirar de ella. Pero los epaulettes no son piezas de tela especialmente fuertes. No son materiales especialmente fuertes. Los correajes no están de ninguna manera diseñados para arrastrar personas con ellos. Más bien, el correaje que llevas en el hombro izquierdo se usa para llevar tu bolsa o caja de cartuchos. Diferencia en términos, pero cartuchos en tu cadera derecha. Y luego el otro hombro, lo siento, el otro correaje se va a llevar sobre el hombro derecho, y eso va a tener tu vaina de bayoneta en el otro lado. Tu rana de bayoneta es como se le llama. Se utilizan para llevar equipo. No se utiliza para, ya sabes, sacar a hombres heridos del campo. Más bien, si quieres arrastrar a un hombre herido, vas a agarrarlo, ya sabes, por debajo de los hombros, que es mucho, mucho más resistente que confiar en que este cinturón se sostenga con estas delgadas correas de charreteras. Eso definitivamente no es una buena idea ni el propósito previsto. Bueno, sigamos adelante. Los soldados británicos se entrenaban constantemente, a diferencia de los continentales. Sí, en cierta medida. Al comienzo de la guerra, el ejército británico tenía mala disciplina y enfrentaba problemas por ello. Pero después, sí, avanzan significativamente en su entrenamiento y disciplina. A pesar de las diferencias con los soldados continentales. Quiero decir, una vez que Stuyvesant entra, los continentales también entrenan regularmente. Es como si no hubieran entrenado. Es una nota despectiva hacia los continentales. Pero de nuevo, no está tan lejos de la verdad. Se instruyó a los soldados británicos en la carga y disparo de sus mosquetes. A cargar y disparar sus fusiles de mosquete. Sí, efectivamente menciona fusiles de mosquete. No, un mosquete es algo muy diferente de un rifle. Ahora, sí, puedes tener un mosquete estriado. Un mosquete estriado, no un mosquete rifle, o no un rifle mosquete más bien. Pero eso no surgirá hasta algo como la Guerra de Crimea, ¿sabes? 1800 mucho después. No, nada acerca de las armas británicas estándar, como la mosquetería de chaleco marrón de esa época, estaba estriada, así que eso es incorrecto. Oh, y como si la situación no pudiera empeorar, permíteme repetir la frase. Se enseñaba a los soldados británicos a cargar y disparar sus mosquetes 5 veces por minuto. 5 veces por minuto. Eso es un poco más de 10 segundos por... Vaya, quiero decir, eso es una mejora masiva porque el estándar de desfile suele ser de 3 rondas por minuto. El rendimiento en el campo de batalla será algo menor. Si puedes disparar 4 rondas por minuto en un escenario de batalla, eso es extraordinario. Eso es una locura digna de mención. Pero aquí, gracias. Muchas gracias a Douglas, Gina y Mónica, quienes han mejorado al soldado británico para disparar a una tasa masiva de 5 rondas cada minuto, como si estuvieran colocando ametralladoras en ese punto. La mayoría de los soldados continentales solo podían cargar y disparar de 2 a 3 veces por minuto. Esos fastidiosos continentales son simplemente, ya sabes, el máximo absoluto de las 2 a 3 rondas por minuto. Pero eso hacía el ejército británico. Cielos arriba, Sin embargo, los soldados británicos no tenían las mismas libertades que disfrutaban los soldados continentales. Los soldados eran duramente disciplinados si rompían la regla más mínima. Sí, podrían ser buenos militares, pero carecían de la libertad de los nuestros. Está bien, también hay aspectos a considerar aquí. Inicialmente, los soldados eran fuertemente disciplinados por incumplir incluso las reglas menores, comparado con hoy en día. La disciplina era severa, había ahorcamientos, disparos, azotes, trabajos forzados, etc. Con relación a los estándares del siglo XVIII, el ejército británico era sorprendentemente indulgente en ciertos aspectos, principalmente ante desertores.
El castigo para un desertor usualmente era la muerte, a menudo por ahorcamiento. Pero en realidad, era realmente bastante común que se dieran indultos, que se fuera indulgente para que las sentencias se redujeran, o incluso, ya sabes, se eliminaran por completo. El ejército británico, en realidad, enfrentó un poco de crítica y hubo mucho debate durante el siglo XVIII, que realmente no estaban siendo lo suficientemente duros, que estaban siendo demasiado indulgentes con este tipo de infracciones hacia sus hombres. Eso podría ser un tema completo de video por sí mismo, por supuesto. La disciplina en el ejército británico durante este periodo de tiempo, pero no necesariamente era tan férreamente dura como la hacemos parecer cuando se compara con el estándar habitual del siglo XVIII y el estándar que esperarías del ejército británico incluso en otras partes del mundo. Ahora, compáralo también con los soldados continentales. Esto implica que los soldados continentales no fueron castigados de la misma manera. Entonces, los soldados continentales fueron castigados extremadamente severamente por cada pequeña infracción que cometieron. Ni los británicos ni los continentales lo fueron. Pero esto no significa que los soldados continentales no fueran ahorcados o disparados por, sabes, deserción y cosas así. La disciplina en el ejército continental era dura, y como menciona Joseph Plum Martin en sus memorias, que el ejército continental se vio obligado a permanecer en servicio militar bajo la fuerza militar, bajo la amenaza militar, por así decirlo. Estaban obligados a permanecer mientras que las fuerzas de la milicia, los milicianos, podían ir y venir como les plazca. Pero sí, ya sabes, si uno de los soldados continentales, si el señor Plum Martin se fuera sin permiso, entonces se enfrentaría a repercusiones militares muy severas por hacerlo. Por lo tanto, toda esa frase está distorsionada de una manera muy estereotipada, extraña y repugnante. Una gran desventaja para los británicos era que sus soldados estaban lejos de casa. Sí, muy cierto. Viajando durante meses por el mar en barcos abarrotados. Muchos murieron de enfermedad durante el viaje, sí. Eso también es justo. Los barcos también siempre estaban en peligro de hundirse por huracanes o ataques enemigos. Es cierto que hay más tormentas en general, incluyendo tormentas tropicales y huracanes en medio del Atlántico, en lugar de los grandes huracanes de los que estamos acostumbrados a escuchar en las noticias cada par de años. Ese es un riesgo constante. Muchos soldados británicos incluso habían sido obligados a luchar mientras que el ejército continental estaba compuesto en su totalidad por voluntarios, luchando en su propio suelo por su independencia. Uno de los aspectos más distintivos del ejército británico durante este período de tiempo, a diferencia de los ejércitos continentales de Europa, era que eran una de las únicas potencias que no empleaban tácticas de conscripción. En efecto, sí. Mientras que la Marina británica estaba compuesta por una gran cantidad, muchos reclutas, hombres presionados para prestar servicio, el ejército tenía muy pocos y escasos hombres que no estaban allí por su propia voluntad. Sabes, sí, lo más probable es que, históricamente hablando, hubiera unos cuantos hombres que no estaban allí por su propia voluntad, ya sea forzados por alguna circunstancia extraña, o incluso presionados para prestar servicio de manera ilegal. Estoy seguro de que eso ocurría, pero se muestra como política para obligar a los hombres a ingresar al ejército. Ahora, lo más cercano a eso es el ejército británico reclutando de la milicia, ya sabes, su milicia en casa, al ejército regular. Pero incluso eso siempre se hizo sobre una base voluntaria, y eso fue mucho más popular durante las guerras napoleónicas. De hecho, un gran problema que el ejército británico enfrentó en la Guerra de Independencia de América fue la escasez absoluta de reclutas, la falta de mano de obra. De hecho, en un momento realmente acortaron los términos de servicio. Los términos de servicio dan la impresión de firmar un contrato en línea. Reducieron drásticamente el contrato de cuánto tiempo te alistas en un intento de conseguir que más personas se alisten en el ejército. Suele ser un servicio vitalicio. Tenía unos 20 años cuando se unió al ejército, pero preguntaron, ¿y esto? ¿Qué tal si te alistas en el ejército? ¿Será por 3 años? ¿O cuando terminemos la guerra, lo que ocurra primero? Te alistarás entonces, porque estaban tan desesperados por conseguir que la gente se uniera porque no tenían el poder de obligar a nadie a unirse. Esa es una dinámica masiva en realmente toda la historia militar británica que ellos, a diferencia del continente, no reclutan a la gente en sus ejércitos para bien o para mal. Mientras tanto, afirma que el ejército continental estaba totalmente formado por voluntarios luchando en su tierra por su independencia. De nuevo, está intentando trazar una distinción donde no existe ninguna.
Está retratando a los soldados británicos como esclavos obligados a luchar por un rey tiránico. Y todas estas tontas ideas anticuadas en comparación con el soldado continental que está luchando independientemente por sus libertades junto a sus hermanos de armas y bla bla bla. ¿Captas la idea? Así que, ahora, bien, eso fue mucho. Así que el soldado de infantería británico, bien buen material, sigamos, ¿cómo puedes ver? Más abajo en la base, tenemos una pequeña imagen de un soldado hessiano. De hecho, dice, una sección, dice lealista, una sección, dice hessiano, comencemos con el soldado lealista, ¿no? Diciendo, algunos colonos, o algunos de ellos todavía eran leales a la corona, y lucharon junto al ejército británico. Básicamente es cierto, pero nuevamente varios colonos. Sus uniformes diferían de los de los Redcoats, ya que no eran miembros oficiales del ejército real. Está bien, hasta la última palabra. El ejército real. No, de hecho, encontrarás que la única rama del ejército británico que no es real es precisamente el ejército. Tienes una marina real y la fuerza aérea real, pero el ejército dejó de ser real desde la Guerra Civil Inglesa y el nuevo ejército modelo. El ejército es muy claramente no real. Por supuesto, también tenemos soldados hessianos. Más tarde en la guerra, sí, si por más tarde te refieres casi al principio, los hessianos comenzaron a luchar junto a los soldados británicos. Los hessianos eran soldados alemanes contratados por el gobierno alemán. Es decir, leí eso correctamente. Por el gobierno alemán. Singular. Un gobierno alemán. Ya sabes. Heil dir Neue Deutschland. Aparentemente el imperio alemán se unió en 1776. Sí, efectivamente, contratados por el gobierno alemán para luchar por Gran Bretaña contra los rebeldes coloniales. Sin embargo, les daré crédito por una cosa. De hecho, mencionó que los hessianos no eran mercenarios, sino que fueron contratados, fueron obligados de alguna manera a luchar por sus estados, no tanto por su propia voluntad libre como solemos entender el término mercenario. Así que eso es un poco de crédito ahí. Solo un soldado alemán por el gobierno singular. Eso es un poco extraño. Ahora, en lugar de pasar ahora al lado colonial de las cosas, porque me doy cuenta honestamente, este video probablemente ha durado lo suficiente como está, así que creo que guardaremos al soldado de infantería colonial para otra ocasión. Si estamos tan inclinados, si miramos ahora a la pequeña imagen del soldado británico, podemos abrirla. Y hay aún más información allí. Revisaremos eso, y luego hablaremos de esa horrible imagen también. Abrimos esa pequeña pestaña. Y tenemos, una maravillosa pequeña sección sobre la Marina Británica. Dice al inicio de la Revolución. La Marina Real Británica era la más grande del mundo. Quiero decir, no habían adquirido la misma, ya sabes, primacía, la misma pura superioridad que tenían en las guerras napoleónicas, después de 1805 y la batalla de Trafalgar. Pero puedes argumentar que probablemente sean los mejores del mundo, junto a los franceses, sin duda. Estaban entre las mayores potencias navales del mundo. Tenían más de 270 grandes barcos de guerra, cada uno con capacidad para hasta 100 cañones. Cañón en plural es cañones, al menos durante ese periodo de tiempo. Es un poco más perdonable en un libro moderno, pero, no estoy del todo seguro de dónde obtienen el número de 270 grandes barcos de guerra. También me interesa cómo definen el término gran barco de guerra. ¿Es un gran barco de guerra, un barco calificado, o es cualquier cosa, desde una fragata hacia arriba? ¿Es solo, como un primer, segundo o tercer grado? No sé exactamente. ¿Qué significa eso? Allí realmente deberían calificar eso mucho más, aunque para un libro infantil, tal vez no necesariamente. Pero la cosa es, no dudo particularmente del número en sí. Suena justo y suficientemente justo. Pero no se proporciona ninguna fuente. De hecho, en todo el asunto, no se proporcionan fuentes. Hay un glosario en la parte de atrás, pero no hay ninguna obra citada en absoluto. Así que no hay manera para un joven estudiante aspirante de rastrear esta información y luego aprender más. Es solo comprando este libro, que es, por decirlo menos, deshonesto y deshonesto. Estos barcos llevaban tropas y suministros a las colonias, además de proporcionar un poder de fuego que podía destruir las ciudades portuarias coloniales. Quiero decir, sí podían, pero realmente no están destruyendo ciudades enteras de manera regular. Ahora sí, hubo incursiones. Hubo fuerzas expedicionarias y incursiones, y cosas por el estilo lanzadas desde barcos a ciudades y puertos coloniales, para atacar suministros específicos, ¿sabes? Privar a los rebeldes de, ¿sabes? Madera para construir barcos o pólvora, armas de fuego, cosas así.
Sí pasó, pero parece algo habitual. Flotas enteras simplemente surgían y bombardeaban ciudades británicas y americanas con proyectiles. No es correcto hablar de atacar con proyectiles para la época, pero arrasaban desde el mar y navegaban como si fueran pseudo-vikingos. Eso ni siquiera es algo que los vikingos harían. Definitivamente no es el caso. Quiero decir, los británicos intentaban librar una guerra de relaciones públicas y reputación aquí. No arrasarán ciudades enteras sin más, pero podrían. Poseían el poder de aniquilar hasta ciudades portuarias coloniales. No solo destruir los suministros de los rebeldes mediante expediciones terrestres. Eso es aparte del punto. Los británicos también tenían una flota de goletas y fragatas. Por lo tanto, goletas y fragatas no se cuentan entre los 270 grandes buques de guerra. Eran barcos pequeños capaces de interrumpir el comercio colonial y espiar. Sí, eso no está mal. Eso es correcto. La Real Marina Británica lo hubiese hecho, destacando que las fragatas también podrían, adecuadamente, defender el comercio británico de piratas americanos. Olvidaron mencionar a los piratas americanos. La Marina Real habría derrotado completamente a los colonos si no hubiera sido por los corsarios continentales, y luego, la ayuda que la Marina francesa dio a la causa americana. Por supuesto, hay que mencionar primero a los corsarios coloniales. Ellos y los franceses realmente marcaron la diferencia. Los franceses también nos ayudaron, ignorando contribuciones particularmente significativas. Y luego, tenemos otro, por cierto, aquí una foto de un barco con la bandera incorrecta, de nuevo. Es una tendencia común en este libro. Y luego tenemos la sección del ejército británico. Supongo que es distinto a la sección de infantería, diciendo, al inicio de la Revolución Americana, el ejército británico era el mejor del mundo. Una maravillosa, una encantadora pequeña línea que es repetida hasta la saciedad por tantos llamados académicos americanos. Y sin embargo, ¿dónde está la evidencia de esto de alguna manera? ¿Dónde está la cita? ¿Dónde están los materiales de origen? ¿Dónde está la investigación? Es un término muy amplio. Eran el mejor ejército de su época. Al analizar el rendimiento real del ejército británico en los primeros años de la Guerra de Independencia de América, sus niveles de entrenamiento, disciplina, tamaño y otros aspectos cuantificables de lo que sería el mejor ejército del mundo, se quedan cortos en casi todas las categorías. En términos de entrenamiento, los franceses y prusianos eran superiores. Los franceses y prusianos eran superiores en tamaño. En cuanto a la capacidad para hacer la guerra, los franceses y los prusianos la poseen. El ejército francés probablemente era el mejor del mundo al considerar diferentes factores. ¿Por qué estándar miden que el ejército británico es el mejor del mundo? No tengo idea. Especialmente en sus primeros años, el ejército británico estaba en un estado bastante lamentable en cuanto a disciplina y demás. Estaban muy lejos de ser el mejor ejército del mundo. Si hubieran sido los mejores del mundo, bueno, tal vez la guerra habría sido muy diferente en esos primeros años. Tenía más y mejores armas que el ejército continental. Tenía más y mejores armas. Frase divertida, pero cierta. Lo hizo el ejército continental. Y esto es lo mejor. Esto es lo mejor. Esto es lo que estaba esperando. Esto es la mejor línea. Está bien. Espera. Cada soldado británico, cada uno de ellos, cada soldado británico, soldados rasos, cabos, sargentos, a cada uno de ellos se les dio un rifle. Una bayoneta, sí, está bien, una bayoneta y 2 pistolas. No. De hecho, acertaste en un tercio. Al menos acertaste en un tercio. A cada soldado británico se le entregaba una bayoneta y junto a esa bayoneta tenían un mosquete. Y eso es todo. Algunos infantes ligeros podrían tener como hachas de guerra o algo así. No lo sé. Pero 2 pistolas. ¿De dónde salió esa idea? No hay citas. Me encantaría ver una cita de ejemplo para esa información. ¿De dónde sacaron la inspiración para que soldados británicos al azar corrieran con 2 pistolas como una especie de Rambo del siglo XIX o algo así? Y luego un rifle también. Es como no. ¿Sabes la diferencia? Estás escribiendo un libro sobre la Guerra de Independencia Americana y no pareces saber la diferencia entre un rifle y un mosquete. Esa es una distinción muy grande que hacer. Cielos arriba, un rifle, una bayoneta. Aunque las bayonetas generalmente no se fijaban a los rifles, así que no sé qué están haciendo con una bayoneta cuando tienen un rifle y 2 pistolas. ¿Por qué incluso necesitarías las 2 pistolas si tienes un mosquete cuando te acercas mucho
puedes soltar el mosquete y luego dispararles así. Eso no es como funciona una carga de bayoneta. Es una idea horrible. Estaban bien vestidos y bien alimentados. Sí, bien alimentados. Está bien, sí, seguro. Seguro, seguro. Y si resultaban heridos en batalla, tenían a los mejores médicos para tratarlos. Los mejores médicos. Eso no es lo que... No, no, no. Ellos no. Los británicos trajeron muchos, comodidades de casa con ellos. Algunos oficiales incluso trajeron a sus familias. ¿Sabes tantas familias? Sí. No estaban en campaña con ellos. Usualmente estaban en ciudades. Pero sí, no. Eso es bastante cierto. Algunos oficiales incluso llevaban a sus perros con ellos en campaña, como un pequeño dato divertido. Los británicos, e incluso algunos patriotas, no creían que los colonos tuvieran una oportunidad contra el gran ejército británico. En contraposición a la realidad, mirando muchas de esas primeras fuentes primarias de los primeros años de la guerra, en realidad, hay muchos británicos hablando de que, ya sabes, esta es una situación bastante precaria. Podríamos no ser capaces de hacer esto. Y de hecho, a medida que la guerra avanzaba, muchos británicos hablarían sobre cómo no deberían estar luchando en la guerra para empezar. Estaban apoyando activamente a los rebeldes, y decían que toda esta causa es absolutamente inútil. Deberíamos simplemente irnos a casa, que esta guerra ya está perdida. Aunque ellos, por supuesto, como soldados seguían haciendo su deber lo mejor que podían y demás. Ah, y luego aquí, por supuesto, justo debajo de eso, lanzado al azar, tenemos una sección sobre Yankee Doodle Dandy. Yankee Doodle Dandy era un tema que los británicos entonaban para mofarse de los soldados continentales. Sí, y luego tiene entre paréntesis, ¿ves? Yankee era un nombre insultante que los británicos llamaban a los colonos. No, en realidad, Yankee es un término que si lees algo como, digamos, Joseph Plum Martin, encontrarás numerosas referencias al término Yankee. Encontrarás en realidad que era un término común en todas las colonias. Realmente, tanto los americanos como los británicos se referían a los colonos como Yankees, aunque de hecho, no tanto a los colonos en general, sino más bien explícitamente, específicamente, de hecho, a los colonos de Nueva Inglaterra. Sabes, alguien en Nueva York admiraría a esos Yankees. Alguien en Pensilvania diría, ah, esos Yankees. Alguien en Massachusetts admitiría, somos Yankees, a pesar del orgullo. No, de hecho, el término yankee solo realmente significó ser estadounidense en general durante el transcurso de la guerra, creo, o incluso más tarde para aquellos fuera de los Estados Unidos. Luego, en Estados Unidos, se adoptó la idea de que solo eran norteños en general, como cualquier cosa al norte de la línea Dixie-Mason durante la Guerra Civil Americana. Originalmente se refería específicamente a los de Nueva Inglaterra, no a los neoyorquinos. Nueva York y sus habitantes no son yanquis. Es irónico, ¿verdad? Sin embargo, la canción reflejaba la percepción general de que los estadounidenses eran ignorantes y vulgares. Por ejemplo, la frase pegó una pluma en su gorra se refiere a cómo los soldados eran hechos oficiales en el ejército continental sin tener en cuenta el estatus social o la formación. No, en realidad, el término pegó una pluma en su gorra y lo llamó macarrón, según entiendo. Se refiere a cómo los colonos eran ignorantes y sin clase, aunque podría estar equivocado. Pero es más bien porque tienes a un, ya sabes, paleto del campo que está intentando ser a la moda, intentando ser macarrón. Como todos los demás, ya sabes, gentileza de la ciudad y demás. Luego él va al baile, coloca una pluma en su gorra y afirma estar a la moda, ¿cierto? Así te mantienes a la moda. Pones una pluma en tu sombrero y ¿cómo? Ahora soy uno de ustedes, ¿verdad? No, de hecho, Yankee Doodle Dandy, poner una pluma en tu gorra no es suficiente para ser macarrónico, para ser, ya sabes, a la moda y todo eso. No tiene nada que ver, hasta donde yo sé. No tiene nada que ver con cómo el ejército continental estaba formando a sus oficiales. Eso es bastante específico. Aunque indica una preocupación mayor, no se menciona directamente a las clases de oficiales. A pesar de ser ofensiva, los colonos disfrutaban cantar la canción. Sí, eso es justo. Está bien. Casi hemos terminado todos. Casi hemos terminado con una página de este libro. ¿Ves que al final nos encontramos con un maravilloso y encantador pequeño diagrama? ¿Ves una imagen allí? Oh, una imagen de un soldado británico. Y afortunadamente, maravillosamente, etiqueta todas las diferentes partes del soldado para que los niños pequeños puedan aprender todo sobre el uniforme. Comenzando, por supuesto, con el sombrero bicorne del soldado. De hecho, no es un bicorne. De hecho,
Si quieres usar la terminología victoriana, se consideraría un tricornio, aunque si queremos usar la terminología apropiada del siglo XVIII, es de hecho un sombrero levantado. El término tricornio no aparece hasta alrededor de 1830 o algo así. Es un término más reciente, adecuado para la Guerra de Independencia de América. Se le llamaría sombrero acuñado. Así que eso está completamente mal. Entonces, por supuesto, toma la mochila del hombre, referida como una piel de cabra. Algunas estaban hechas de buena piel de cabra. Mochila. No, en efecto, la mochila se lleva cruzada sobre el hombro. Se usa usualmente en la cadera izquierda para llevar raciones. Lo que señalan allí, la mochila del soldado, sería similar a un rollo de manta o una mochila formal de piel de cabra, donde puede llevar todas sus necesidades. Ya sabes, objetos personales y todas esas cosas. Es una mochila de soldado, como cabría esperar. La mochila es explícitamente realmente para raciones y se lleva, de nuevo, alrededor del hombro en la cadera. No es esa mochila, usas el término incorrecto. Luego pasa a medir su chaleco. No entiendo la referencia al chaleco, pero efectivamente está ahí. Parece hecho de lino, lo cual no es muy auténtico. Ese chaleco arrugado no me gusta. El abrigo del soldado ni siquiera está abotonado arriba, como ves. No abotonado, sino cerrado con el gancho y ojales en la parte superior del abrigo, como es habitual. Aprecio que el soldado lleve corbata de cuello. Luego, destaca las buenas correas cruzadas del soldado. Sabes, se llama correa cruzada, no banda. Es gracioso que esas correas cruzadas no tengan hebilla de cinturón. A continuación, señala la caja de cartuchos del comando, que en realidad es una bolsa de cartuchos del estilo que muestra. Aunque no es una caja, generalmente aún no preocupa mucho. El caballero tiene una cantimplora de estaño. Ahora, el nombre cantimplora de estaño, eso funciona. Sí, eso es correcto para un soldado. Pero mientras lo etiquetan como una cantimplora de estaño, él tiene muy explícitamente una cantimplora de madera en su cadera. Supongo que es un poco de error de impresión allí. Estoy seguro que los soldados británicos, sí, muchos probablemente tenían cantimploras de madera si perdían la de estaño, pero considerarías que al menos los dos términos coincidirían allí. Además, si observas la cantimplora, verás que su cinturón cruzado, que debería llevar la vaina de la bayoneta, la rana, de hecho no tiene nada adherido. Ese cinturón simplemente está ahí, inactivo. Realmente no está asociado a nada. En realidad, la vaina de bayoneta del hombre, como la llaman, no es el peor término. Aunque no es totalmente preciso, esta vaina de bayoneta simplemente flota en su cadera. Está simplemente suspendido en el aire. Tal vez él lo cosió directamente a su abrigo. Quién sabe cómo sucede, pero esa es su bayoneta. Quizás esté conectado a su cinturón a través de un hilo invisible, porque el soldado tiene un tercero, que está usando, nuevamente, por razones completamente desconocidas. Sí, al inicio de la guerra los soldados llevaban cinturones. Esos eran los cinturones usados para portar las bayonetas de los soldados. Sin embargo, al inicio de la guerra, los soldados dejaron de usar estos cinturones alrededor de la cintura, por ser restrictivos para la respiración. Tomaron estos cinturones de cintura y los colgaron sobre los colgaron sobre sus hombros, convirtiéndolos, transformándolos en cinturones de hombro o bandoleras. No obstante, este hombre parece haber elegido ambos métodos. Tiene un cinturón de cintura y una bandolera. Supongo que simplemente está tratando de ser realmente a la moda, aunque ese cinturón de cintura no le sirve literalmente para nada. Los calzones son muy holgados en el caballero, probablemente de nuevo hechos de lino, que no es el mejor material. Si buscas calzones de lana mejor ajustados, a menudo están muy sueltos, lo que no aprecio. Luego, las medias del hombre, o debería decir, ligas, probablemente ocultas por sus calzones, algo que también me ocurre. Y finalmente, las polainas salpicadas del hombre. Ahora, aprecio que no solo lo tengan usando botas como muchas representaciones de este nivel de calidad hacen. Sí, representan a los caimanes siendo mostrados. Pero ¿qué es un caimán salpicado? Hay algo llamado spatterdashes. Sí, que básicamente son solo caimanes. Es un término diferente para los caimanes, pero caimanes salpicados. Eso no es, supongo que está bien porque supongo, teóricamente evitaría que las cosas salpiquen tus medias. Y las cosas sí salpican en los caimanes salpicados. Eso no es lo que se llaman caimanes o medio caimanes o algo así dependiendo de la longitud de ellos y todo. Pero sí, no, eso no es el término. Y luego, por supuesto, finalmente al final,
Tiene un mosquete de pedernal, que es lo suficientemente apropiado. La correa. Por cierto, la correa de ese mosquete de pedernal es, sí, mirando el mío en la esquina. Es muy, muy corta. Tengo que preguntarme por qué solo llega hasta la mitad del mosquete cuando debería llegar hasta el final. Y luego mirando la pieza también. En realidad parece que puede o no tener una cerradura en la cosa. Pero eso no es ni aquí ni allá. Eso es una preocupación completamente diferente. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo lo que creo? Sí, creo que eso es todo lo que puedo hablar en este momento. Estoy seguro de que hay algunas otras cosas aquí y allá sobre la representación de este hombre que he pasado por alto, y presumiblemente también la representación del Hessian. Está perdiendo muchas cosas. Pero estoy menos familiarizado con el Kid Hessian, así que realmente no puedo identificar nada. Es digno de mención en realidad, el Hessian no tiene una bayoneta tampoco. Así que, no estoy seguro de dónde fue eso. Su ropa pequeña también parece ser de lino, lo cual no es del todo apropiado. Tiene un aspecto muy desagradable, ¿no es así? Pero por lo demás, el hash parece lo suficientemente decente, supongo. No estoy del todo seguro, pero sí. El soldado de infantería británico según la Revolución Americana, por Douglas Gina. Y revisado por expertos por Mónica de la Universidad Leahy. Copyright 2009 por Innovative Kids. Este libro cuesta $17. Este libro tiene $17. ¿Sabes lo que puedes conseguir por 17? Puedes conseguir esto por 17. Puedes conseguir a Bloody Cuthbertson por 17. ¿Ves lo que hiciste? ¿Ves lo que me hiciste hacer? Esto es lo que pasa. He concluido. Eso es todo. Ese es el video. Regresa a casa. Gracias. Muchas gracias a todos por ver. Por supuesto, en particular a mis siempre benéficas clases de apoyo en patreon.com. Es gracias a su apoyo que puedo seguir haciendo videos como este, aunque cielos me prohíban. No estoy seguro de por qué me hago sufrir de esta manera. Y luego, por supuesto, también a ti, mi querido espectador. Gracias por sufrir todo esto conmigo. Y por supuesto, hasta la próxima vez. Bueno, yo soy y seguiré siendo. Quizás no un servidor terriblemente humilde, pero su servidor más obediente.